palabra de Dios es buena. Se los agarré medio, creo, todavía fuera de ritmo. La palabra de Dios es buena. Muy bien. No es que haya crecido, han puesto una plataforma acá. Me siento un poquito más alto, pero está bien. Vamos a ir rápido a la palabra. Dios había puesto esto en mi corazón rápido para meditar y en línea con lo que hemos estado leyendo. Filipenses 4:6. Mencionó el pastor Alberto lo que dice la palabra, hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Les dice él a la iglesia: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Iglesia Zoe, regocíjense en el Señor. Amén. Otra vez les digo, por si acaso, regocijaos en el Señor. 2 veces se menciona la palabra regocíjense en el Señor como una símil de palabra bienaventuranza. Es una bienaventuranza regocijarnos en el Señor. Doblemente feliz, doblemente dichoso, doblemente regocijo tenemos que tener al confiar siempre en el Señor. Y quiero que pongan sus vistas en el versículo 6. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En esta mañana vamos a meditar brevemente en un principio de la gratitud que bendice mucho nuestras vidas, que es el siguiente: que la gratitud cierra brechas. La gratitud cierra brechas. La gratitud siempre manifiesta o es manifiesto de alguien que depende de otra persona. Cuando alguien depende de alguien, siempre es agradecido sobre la persona de quien necesita o recurre a su ayuda. Cuando estamos nosotros creciendo en nuestra vida natural, siempre estamos nosotros aprendiendo a ser agradecidos, porque nosotros no podemos valernos por sí mismos. Tenemos la capacidad, tenemos el potencial seguro para crecer, para desarrollarnos, pero sin la dependencia de alguien que nos pueda sostener, ayudar, no podríamos desarrollar nuestro potencial. Entonces la gratitud siempre manifiesta que hay una dependencia, que no nos sentimos superhéroes o no nos sentimos autosuficientes nosotros mismos, sino que reconocemos la necesidad de alguien más. Esto quiere decir que la gratitud a Dios manifiesta que dependes de Dios. Cuando alguien quiere mostrar o manifestar que él depende de Dios, que él no es, digamos, una persona que por sí mismo alcanza las cosas, que por sí mismo ha logrado las bendiciones eternas, la salvación eterna, esa es una persona que es agradecido con Dios. Y su gratitud muestra que él reconoce que él ha sido bendecido por su dependencia del Señor. Amén. La gratitud también es una actitud que responde a la gracia. La gratitud siempre está en un ambiente de gracia, porque la gracia es un favor que no nos merecemos, un favor que es inmerecido para nuestras vidas, como cuando vamos creciendo, vamos desarrollándonos en nuestra vida, y el Señor va dándonos esos favores porque nos ama, porque es grande en misericordia, es riquísimo en bondad nuestro Señor, y en un ambiente de gracia aflora la gratitud de nuestros corazones. Por eso es que cuando alguien entiende la gracia de Dios, entiende el favor inmerecido de Dios en su vida, no le queda más remedio que ser agradecido con su Señor. Eso lo entendió el rey David. Escribe en los Salmos, en uno de sus salmos conocidos, 116, él escribía y decía: ¿cómo yo pagaré toda la bondad de mi Dios? ¿Cómo pagaré toda la buena cosa que Dios ha hecho conmigo? Y él decía: tomaré la copa de la salvación. Y cuando uno toma algo que se le ofrece, ¿qué tiene que hacer? Gracias, ser agradecido. Implícitamente el rey David decía que él tomaba la copa de la salvación, y eso era una actitud de agradecimiento a Dios por haber provisto la salvación para su vida. ¿Cuántos de ustedes han sido salvos por la fe? Salvos por gracia por medio de la fe, dice Romanos, ¿verdad? ¿Y cuántos de ustedes, al reconocer eso en sus vidas, pueden decir: yo soy agradecido con Dios por ello? A ver, diga: yo soy agradecido por la salvación que Dios me ha dado. Ven que
cambia un poco la tesitura cuando a veces podemos entender que sí tenemos las cosas de gracia, lo creemos, lo sabemos, pero muy pocos respondemos con gratitud a Dios. Esto se muestra y se manifiesta en sus oraciones, porque les da sueño, ni bien comienzan a orar. Porque a veces se aburren cuando quieren hacer algo, porque no hay un corazón muy agradecido. Creemos en las bendiciones de Dios, creemos, conocemos de las bendiciones de Dios, pero también debemos dejar que creer, esa confianza llene nuestro corazón y rebose gratitud de nuestras vidas a nuestro Dios. Podríamos pasar mucho tiempo agradeciendo a Dios, recordando, conociendo, sabiendo incluso de las cosas que han de venir, sabiendo que podemos dar gracias a Dios en fe, sabiendo que nosotros somos una iglesia de fe, creyendo que lo que Dios ha dicho en Él es sí y amén, y que cuando uno confía en el Señor jamás será avergonzado, y uno puede dar gracias a Dios de antemano. ¿Ven que hay muchas cosas por las cuales dar gratitud a Dios? Pero tiene que haber una conciencia de la presencia de Dios para que nosotros podamos ser agradecidos con Él. Y eso es un trabajo personal. Eso es un trabajo nuestro de nosotros, de estar conscientes, de pedirle ayuda al Espíritu de Dios que siempre nos muestre, nos revele toda la mano de Dios que a veces a simple vista nosotros no vemos. Como dijo el pastor Abraham cuando estaba acá también, estas palabras que dice que a veces no conocemos todas las cosas, pero que nos van a llevar a un siguiente nivel. Entonces uno, depositando la confianza en el Señor, tiene que ser agradecido con Dios aún en las dificultades, aún en medio de la prueba. ¿Cómo se muestra el corazón que confía en el Señor? Siendo agradecido, con gratitud a nuestro Dios. Voy a enfocarme rápidamente nomás en esta mañana en lo que les dije, que la gratitud cierra brechas. Quiero ir a Génesis el capítulo 6, el versículo 14. Ustedes me acompañan con sus Biblias. Vamos a analizar un poco en este versículo específico la dirección que Dios le da a Noé. Génesis el capítulo 6, el versículo 14. Si la pantalla llegó, dicen amén. Amén. Ya ves. Amén. Y si llegaron ustedes, dicen amén. Amén. Muy bien. Dice la palabra en Génesis capítulo 6, versículo 14, la dirección específica a Dios. Y antes de leerlo, dile a tu hermano que está al lado, dile, amado, la dirección de Dios es completa, no a medias. Porque si es a medias, no funciona. Es completa. No te olvides, es completa. No solo lo que te gusta, no solo lo que te parece, es completa para bendición de tu vida. Ahora sí, ¿qué le dice Dios a Noé? Le dice, hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, segunda dirección, y la tercera ahí es, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Señor le da dirección específica a sus hijos siempre. Y le dice primero haz un arca de madera de gofer. No le dice haz un arca de madera. A ver, seguro tenías cerca a tu casa, Noé tiene seguro por ahí un tipo de madera blanca, no sé, un tipo de madera, los carpinteros deben saber más, pero el Señor le dice un tipo de madera específica para que Noé haga según lo que Dios le había mandado. También le dice que haga aposentos en el arca, y por último que la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Ahora, estudiando esta palabra de la madera gofer, es una referencia, bíblicamente esta es la madera de ciprés para nosotros, lo que ya lo conocemos, ciprés. Es una madera la cual nosotros ya entendemos cuál es, y esa madera de ciprés es una madera de buena calidad y es durable. Es resistente al agua y la humedad, duradera frente a la putrefacción y poco susceptible al ataque de los insectos. Esta madera es utilizada para las embarcaciones incluso hoy en día. Y como nuestro Dios es Dios de conocimiento, de ciencia, Él sabe todo, le da dirección específica porque ama a sus hijos. Tal vez Noé no sabía las propiedades de las cosas, pero él hace lo que Dios le dice y es bendecido por hacer las cosas como Dios se las dice. No agarró, Dios me ha dicho que haga un arca. Es que esta madera se corta más fácil. No, ya, ¿qué importa? El Señor no se va a enterar. Madera es madera.
Después hundiéndose ahí con todos los animales. Pero Dios es sabio y Él siempre quiere que sigamos su dirección completa. Siempre escuchando la voz de Dios, porque dependemos de Él y porque creemos que lo que Dios dice es más valioso y es mejor que nuestros propios pensamientos. Amén. Entonces, le dice que utilice esta madera de gofer para hacer el arca. El profeta Isaías habla acerca de la madera de gofer como la gloria del Líbano en uno de sus escritos, que habla acerca del Líbano y de diferentes maneras. La menciona también porque es considerada una madera durable. Algunos le decían la madera perpetua, que pasaba mucho tiempo, décadas, y la madera seguía resistiendo, durable, era firme, tenía un color rojizo, no era muy afectada por la putrefacción, los insectos no penetraban fácilmente. Entonces era conocida por esos principios y era muy alabada. ¿Por qué es importante entonces esta madera y su relación con lo duradero? Porque aunque esta madera era resistente al agua, era duradera frente a la putrefacción, Dios le muestra a Noé y le dice que no solo la haga de madera, sino que la tercera dirección es que calafatee. Para nosotros sería que recubra o reviste. Viene esta palabra del hebreo, kafar, que es una palabra relacionada con expiar, con cubrir. Cuando se utiliza la palabra cubrir con sangre o expiar, se utiliza esta palabra, que es kafar, que es la misma palabra que se utiliza cuando Dios le da dirección y cubra o revista con brea el arca. Dios no solo sabía que el arca era resistente, sino también le manda a Noé que cubra el arca con brea. La madera era buena, la madera era resistente, pero la dirección de Dios, porque Dios sabe, Dios le ordena que cubra o que revista con brea para que el agua no pueda entrar. Noé tenía que seguir la dirección de Dios para no hundirse en las aguas en las cuales ya sabemos que era la perdición, la condenación por la cual el mundo había caído. De la misma manera, hay otro ejemplo en la palabra de Dios de una persona que también se hundió. Él sí se hundió. Jonás, de la misma manera que Noé, es otro hombre, pero que también a pesar de que se hundió, vio la gracia de Dios en su vida. Y estoy llevándolos a esta reflexión de cubrir, que la gratitud cierra brechas o cubre brechas, porque hay una relación muy importante en las historias de Noé y de Jonás, que al mismo tiempo ambos estuvieron en las aguas, ambos tuvieron dificultades en las aguas, y Noé recibió dirección específica para que cubra o revista con brea el arca. Y cuando pasa la historia de Jonás recibe de su corazón dirección para poder dar acción de gracias que cubrió su vida y lo sacó de nuevo a flote, haciéndonos por el Espíritu de Dios una referencia que la acción de gracias y la gratitud cierra brechas. Por más que a veces podamos creer que nosotros conocemos buenas cosas de Dios, conocemos o creemos que Dios es proveedor, creemos que Dios es nuestro restaurador, es nuestra ayuda, nuestro pronto auxilio, pero la gratitud a Dios por ello, porque es nuestro proveedor, porque es nuestro pronto auxilio, no solo hay que saberlo, sino hay que ser agradecidos a Dios por ello, cierra brechas en nuestra vida. Vamos a Jonás, el capítulo 2, versículo 7. Lo leemos rapidito del 7 al 10. Dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Estaba Noé en la panza de la ballena, que no era una ballena, era un pez gigante. Dice la palabra que era un pez gigante. Estaba Noé en la panza del pez. Estaba Jonás en la panza del pez. Y él ora y dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y versículo 9 dice: mas yo con voz de alabanzas te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y automáticamente dice la palabra: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Qué es lo que hizo a Jonás salir a flote
¿Y qué es lo que mantuvo a Noé a flote en el diluvio? La Biblia dice en el versículo 9, mas yo con voz de alabanzas te ofreceré sacrificios. Cuando voy a estudiar otras versiones de esta palabra, de este versículo, dice, por ejemplo, el original, Tischendorf dice, y yo con gratitud te ofrezco sacrificios. La Biblia de las Américas y la latinoamericana dice, y yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. La traducción del inglés, que es la King James, utiliza la palabra thanksgiving, que es gratitud. No es praise de alabar, como a veces lo hemos traducido nosotros en el español, mas yo con voz de alabanza. Uno piensa que a lo mejor se acordó un corito ahí, Jonás, y comenzó alabaré, y ya, eso que salga a flote. Fue acciones de gratitud de su corazón lo que hizo que salga a flote por la misericordia y la gracia de Dios. Es lo mismo que mantuvo a Noé a flote. Es lo mismo. La acción de gracias cierra brecha en nuestras vidas. Uno tiene que renovar su mente con la palabra de Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Amén o no? Esa es una parte. Introducimos los conocimientos divinos espirituales de Dios para reemplazar los pensamientos carnales. Ponemos tabla sobre tabla para formar fortalezas espirituales, para nosotros estar estableciendo verdades en nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que une? ¿Qué es lo que ayuda a que se haga algo sólido y no pueda penetrar y no pueda caer todas las verdades que nosotros vamos poniendo en nuestras vidas? La acción de gracias por cada verdad que estamos recibiendo. El profeta Isaías, cuando habla acerca de la destrucción del muro de David, narra que él vio cómo se comenzó a agrietar la separación de piedra sobre piedra y cómo esa grieta ocasionó que se caiga esos muros. Porque el problema no es la verdad de la palabra. La palabra es verdad y nosotros la creemos. Pero nuestra labor no es que vamos a cambiar la naturaleza de la palabra. Así como Noé no cambiaba la naturaleza de la madera gofer. Él no podía cambiar la naturaleza. Porque ya por naturaleza tenía propiedades buenísimas como la palabra. Pero lo que sí Dios le manda es que recubra y revista con acción de gracias. Como lo hizo Jonás. Que él alabó, dio acción de gracias a Dios y eso hizo que lo que él creía en su corazón se manifieste delante de Dios y Dios pueda actuar con su misericordia y su gracia con él. Es importante para nosotros ser agradecidos con Dios. Por eso es que cada vez que nosotros venimos a la congregación y el pastor está ministrando, un ministro cualquiera que esté trayendo la palabra, luego hay un tiempo de ser agradecidos. Y es ahí donde uno recubre lo que ha recibido de parte de Dios y lo hace macizo, lo hace resistente. A veces olvidamos y pensamos, ay, el pastor que dé gracias. Pero no, es nuestra oportunidad de nosotros mismos ser agradecidos por lo que ha recibido. Si Dios te ha hablado con respecto a algo específico, es tu momento, tu oportunidad de ser agradecido y decir, Señor, yo te doy gracias por la palabra que he escuchado, porque esto tú me has hablado y esto, y tú has sido tan claro con esto en mi vida. Te exalto y te doy gracias por esto, porque yo no voy a olvidar esto, porque tú me has estado hablando y me has estado confrontando seguro, pero yo te doy gracias porque la palabra ha venido justo a tiempo, ha llegado a su momento. Y ven que esa acción de gracias, esta gratitud en nuestro corazón nos saca a flote, nos levanta. Cuando estemos pasando también momentos donde estemos hundidos, donde estemos ahí en momentos donde solo haya oscuridad. Estamos por este mundo, no somos de este mundo. Y hay momentos, como decía el salmista, que estamos pasando por el valle de la sombra y muerte. Lo que sabemos también es que es una pasadita nomás y que tenemos la victoria en Cristo Jesús. Y que Él es nuestro pastor y Él nos está guiando para ir a veces a lugares donde hay pastos delicados, cosas. A veces el pastor tiene que guiar a través de la noche porque no está cerca el buen alimento. Y ellos tenían que confiar que a través del valle oscuro, aunque la ovejita no vea nada, no entienda nada, ella sabía que su pastor estaba con él,
con Él, y eso anima a su corazón, y eso es una confianza para nosotros, que debemos estar confiando en el Señor plenamente, que aunque pasemos por valle, es solo una pasadita. Ya tenemos la victoria en Cristo Jesús. El Señor va delante de nosotros, Él pelea por nosotros. ¿Y qué debemos hacer? Ser agradecidos con el Señor, tener un corazón agradecido. ¿Cuántos de ustedes están entendiendo esto en esta mañana? ¿Cuántos de ustedes pueden reconocer que la gratitud es importante? Ser agradecidos, ya en el ámbito natural, te da apertura a otras cosas también. Te abre un camino, te da gracia y más gracia delante de los hombres de manera natural. Cuando una persona es agradecido por algo que ha recibido, entonces la persona benefactora es una persona que actúa en más gracia y más favor, porque reconoce la dependencia de esta persona y la gratitud de su corazón. ¿Cuánto más el Señor con nosotros cuando nosotros somos agradecidos? Y ser agradecidos, ustedes lo saben, inicia en el corazón, se expresa por palabras y hay acciones de gratitud. Acciones de gratitud. Vamos a terminar en esta mañana en 1 Tesalonicenses 5, 18, 20. 1 Tesalonicenses 5, 18 y 20. No nos va a dar tiempo para entrar a todo lo que es la gratitud, pero hay cosas importantes de la gratitud que tenemos que llevar en nuestro corazón. Hay que ser agradecidos para estar a flote, siempre confiando en el Señor. Hay que estar agradecidos. Ser agradecidos nos mantiene a flote. Podemos tener muy buena palabra, podemos saber muy buenas cosas de la palabra de Dios, pero hay que ser agradecidos por lo que sabemos de la palabra de Dios. Y eso es cubrir nuestras tablas de gofer, cubrirlas y revestirlas con brea para no hundirnos. 1 Tesalonicenses 5, del 12 al 18, voy a leer. Del 12 al 18. Dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Qué dice la palabra del Señor? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿A quién está haciendo referencia la palabra? A nuestros pastores, al don de Dios que Él trae sobre nuestras vidas. Dice la palabra que lo reconozcamos, que trabajan entre nosotros, pero que también nos presiden en el Señor y también que nos amonestan. Hay que reconocer eso de un pastor, que trabaja entre nosotros. Todo aquel que dice que es pastor tiene que cumplir esto. Trabaja entre ustedes, los preside en el Señor, quiere decir que lo que les enseña lo hace, y los corrigen y los confrontan. Si alguien no lo confronta y no lo corrige, pues bueno, a veces por una u otra cosa o detalle se puede analizar si realmente están pastoreando su vida o no. Pero un pastor amonesta bíblicamente, confronta, corrige para beneficio de su vida. Amén. Dice el versículo 13: y los que tengáis que los tengáis, a ellos en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Continuamos. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Gloria a Dios. Amén. Siguiente versículo. Estad siempre gozosos. Ahora diga, hay más. Orad sin cesar. Diga, hay más. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La acción de gracias en nuestra vida es la voluntad de Dios para con nosotros. No es un tema y no es un tópico solo para conocer y saber y hacerlo momentáneamente.
Es la voluntad de Dios que los que estamos en Cristo Jesús demos gracias a Dios en todo. ¿Somos agradecidos a Dios en todo? Eso es algo que tenemos que respondernos y practiquemos también nosotros mismos a ser agradecidos a Dios en todo momento. En todo. No ser agradecidos por las cosas malas en el sentido que vienen a nuestras vidas, porque esas no provienen de Dios, pero ser agradecidos porque Dios está con nosotros incluso en esas situaciones. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida, iglesia? Que des gracias a Dios en todo tiempo. Es que reconozcas la mano de Dios en todo tiempo. Y en momentos oscuros, como puede ser que te puedes encontrar dentro de la panza de ese pez, reconocer que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Ahí en esos momentos levanta tu voz de gratitud a Dios, porque aún tienes vida y tienes oportunidad de volver a confiar en el Señor. Jonás no tenía la oportunidad de pagar de alguna manera al Señor en ese momento con una obra, una acción de su corazón. Claro que la fe es obra, la fe produce obra, produce un fruto en nuestra vida. Pero la primera obra que produce la fe, la confianza en el Señor es acción de gracias. Cuando uno confía en el Señor y cree en el Señor, la primera obra que va a ser manifiesta es gratitud en el corazón. Como a veces, como les digo, cuando estamos en este lugar, no vamos a tener a veces tiempo de ir y hacer lo que hemos escuchado, que sí vamos a ir a hacerlo, amén o no. Porque no somos solo oidores, sino somos hacedores de la palabra de Dios. ¿Verdad, iglesia? Pero ¿cuál es nuestra primera respuesta de un corazón que cree, que confía? Ser agradecidos con el Señor. Acción de gracias. Es nuestra primera reacción, nuestro primer fruto con nuestro Señor. Y es importante que ese fruto de acción de gracias ya trae cambios en nuestras vidas. Jonás lo experimentó. Él no pudo ir a Nínive o ahí predicar porque no había nadie. No pudo hacer la voluntad de Dios. Lo que pudo hacer es ser agradecido con Dios. Y Dios fluyó en misericordia, fluyó en gracia, y él luego ya tuvo que hacer consecuentemente lo que él creía que Dios le había mandado hacer porque confiaba en el Señor. Y fue y predicó y hizo la voluntad de Dios. Amén, iglesia. ¿Estamos entonces aquí conectados sabiendo que la gratitud es importante para nosotros? Un agradecimiento es la única respuesta apropiada para una gracia tan generosa. Nuestra vida y todo lo bueno que hay en ella son regalos de Dios, no lo olvides. Todo lo que Dios te ha permitido, lo bueno que tú puedas reconocer en tu vida, no es por tu capacidad intelectual, no es por tu capacidad, digamos, tu experiencia. Claro, todo eso que tú tienes es porque lo has recibido del cielo. La vida que tienes, el poder respirar, el poder estar aún presente aquí en la tierra y poder tener la oportunidad de seguir confiando en el Señor, es por la gracia de Dios. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Siempre de Dios vas a recibir cosas buenas, siempre vas a recibir lo bueno, porque en Él no hay mudanza, no hay sombra de variación. Entonces siempre agradece, siempre ten un corazón agradecido, manifiesta gratitud, porque aunque no lo veas, siempre cosa buena está viniendo del cielo para tu vida. Siempre toda buena dádiva y todo don perfecto está descendiendo, disponible, solícito para tu vida. Y aunque momentáneamente no lo veas, uno es agradecido en fe en el Señor, uno agradece al Señor, eso cierra brechas y uno se eleva y flota y experimenta la bondad de su Señor. ¡Aleluya! Hay que ser muy agradecidos con el Señor. Podemos reconocer y agradecer, y si quieren ustedes lo anotan, hay que dar gracias por la salvación tan grande. Reconoce que la salvación no es tuya, la salvación es de Dios. Y hay que ser agradecidos por una salvación tan grande, que es Jesucristo viniendo a morir por nosotros. Podemos haber caminado en perfección, aunque nos hubiésemos engañado, pero si Jesús no hubiese venido a morir por nuestros pecados, ni siquiera el hombre que pudiera jactarse de haber sido perfecto tendría acceso a la vida eterna. Damos gracias a Dios por una salvación tan grande.
Debemos ser agradecidos que por su gracia, por la cual somos merecedores de toda bondad. Debemos ser agradecidos por su palabra, que nos hace crecer en la salvación. Debemos ser agradecidos con Dios por darnos un propósito a nuestras vidas. Debemos ser agradecidos con Dios por darnos la oportunidad de ser extensión del cielo aquí en la tierra, siendo el cuerpo de Cristo vivo aquí en la tierra, siendo luz y siendo sal. ¿Por qué podemos ser iglesia? ¿Por qué podemos hacer obra? Porque tenemos un Dios bueno, grande en misericordia, Padre de las luces, de cual viene toda buena dádiva. Y no hay que olvidarlo. No hay que olvidarlo. La iglesia no funciona por una buena organización, porque tenemos pastores chéveres que los tenemos, que tenemos buena palabra que lo tenemos, que tenemos buena infraestructura que seguro lo tenemos. Pero lo que sostiene a todo esto es Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Y hay que ser agradecidos por ello. ¿Por qué también debemos ser agradecidos con Dios? Por la paz que recibimos, que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que, como Jesús dijo, no es como el mundo te la da, que ellos se sienten a veces en relax, en reposo cuando todo va bien, sino que hay una paz maravillosa cuando las cosas no van bien. Y viene desde nuestro interior y hay que ser agradecidos. Señor, te doy gracias por mantenerme en paz. Te han robado el celular y tú estás tranquilo y dices, Señor, si en algo fallé, me equivoqué, tal vez no fui sabio y me dejé robar o me robaron, qué sé yo, pero tú sigues siendo bueno con mi vida. Me sigues ayudando, me sigues sosteniendo. Te doy gracias, Señor, porque aún a pesar que haya perdido algo material, mi fe no me la pueden robar. Mi confianza en ti jamás me será quitada. No hay ladrón, no hay nada que pueda quitarme mi fe. Y la fe es maravillosa porque nos hace disfrutar de las bendiciones del Señor. También, como leímos, para acabar en Tesalonicenses, hay que ser agradecidos por los que trabajan entre nosotros, por los que nos guían en el Señor y nos amonestan. Hay que tenerles por mucha estima y por amor a causa de su obra. Hay que ser agradecidos a Dios por nuestros pastores. Hay que ser agradecidos a Dios por esos hombres y pastores que, aunque no son nuestros pastores, pero que están desarrollando la visión de Dios y que están trabajando en la obra del Señor, en Perú, fuera de Perú. Hay que ser agradecidos por Dios. No sabemos sus nombres, pero podemos ser agradecidos delante de Dios porque el Señor no se ha olvidado de ningún pueblo y envía obreros a su mies. Y ser agradecidos con Dios en todo momento. ¿Cuántos de ustedes quieren ahora ser agradecidos a Dios? Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar en este tiempo dándole gracias a Dios por la palabra.